Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Está iniciándose ya dentro de pocos días el periodo normal de sesiones de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Un inicio de sesiones, de tiempo ordinario de sesiones, con un escenario político muy intenso, muy denso, muy complicado, pero hasta a veces uno se pone a pensar y dice que esa polémica, ese debate que se nos mete por todos lados y que se nos instala como algo prioritario porque interesa a un grupo político, económico, empresarial, es lo relevante, es lo importante, pero sin embargo nosotros como ciudadanía de a pie está convencida de que realmente en más de una ocasión el norte dialéctico, el norte político, el norte del debate dentro del poder legislativo, el poder político por definición, está muy lejos de lo que realmente la ciudadanía espera, quiere o ya está comenzando a exigir. Perfecto, la clase política puede tener su agenda, pero le queremos decir acá en Causa Justa a esos legisladores, senadores y diputados que hay otro país, que lo sufrimos nosotros, que andamos en colectivo, que tenemos que pagar ANDE, ESAP, el basurero, que tenemos que apenas ir al supermercado porque ya no alcanza la plata, que hay un país diferente. Señora senadora, señor senador, señora diputada, señor diputado, hay un Paraguay que lo sufrimos nosotros los ciudadanos de a pie. Y no vayan a esperar que les reclamemos de una manera más intensa. Y pónganse las pilas y comiencen a trabajar. También por ese país. Entendemos, ustedes tienen su agenda política, que se nutre de intereses tal vez hasta incluso en algunos puntos genuinos. Pero por favor, no se olviden de que hay un Paraguay más allá de ese debate político, de ese interés sectario. Y ese Paraguay lo sufrimos nosotros, los ciudadanos de a pie, que tenemos que apechugar todo y que tenemos que pagar con nuestros impuestos el salario que ustedes reciben. Entonces, señores, dignísimos, honorables, señoras dignísimas, honorables, senadoras, senadores, diputados, diputados, pónganse a trabajar porque de una u otra manera en algún momento les vamos a recordar que ese Paraguay duele y les vamos a invitar de una manera no amistosa a que lo vengan a sufrir con nosotros. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Continuamos. Recientemente en una conversación privada más que nada, me señalaron una equivocación que solemos tener conceptualmente los periodistas en general, pero quien les habla en particular, pero no de una manera adrede, lo digo en defensa mía, pero no de una manera, digamos, como si se quiera pretendiendo instalar otra cosa, diferente a lo que se plantea seriamente, que tiene que ver con lo que hace al fuero de la niñez y de la adolescencia, pero lo que hace al concepto elemental del llamado derecho de la niñez y la adolescencia, que parte incluso su abordaje, su entendimiento y hasta su defensa en palabras, en abordaje o en conceptos tan básicos que uno se sorprende, pero que es cierto. Por ejemplo, señalaba yo que hablábamos del derecho del menor y me decían, no es así. Tenemos que comenzar a hablar de lo siguiente: el menor no es menor que nadie. Entonces eso, me interesó ver qué significa eso. E invité hoy
a la doctora Pili Rodríguez, jueza de la niñez y de la adolescencia en la ciudad de Luque, para hablar un poco desde el punto de vista de una magistrada, una jueza que está en el día a día y lo que hace al tema de la defensa o de los intereses superiores del niño. ¿Cómo estás, doctora Pili Rodríguez? Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor, y a la selecta audiencia de Causa Justa, a las órdenes para compartir este espacio. ¿Hablar del derecho del menor es desfasado conceptualmente? Sí, justamente existe un cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Un cambio de pensamiento, un cambio de cómo abordar o cómo darle el protagonismo que merecen los niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue adoptada en Paraguay justamente por la Ley 57/90, en donde trae justamente, se pasa de una situación irregular que anteriormente se le concedía hacia los niños, niñas y adolescentes, para darle en base a ciertos principios, justamente uno de ellos, como bien expresaste, el interés superior del niño, su participación protagónica, su derecho a ser oído, como ser realmente o erigirse como verdaderos protagonistas en todos los ámbitos que hacen a sus derechos. Entonces, pasar a denominarlos como son, como su entidad, es darle justamente ese carácter especial que tiene sin usar la palabra que anteriormente se usaba menor en forma peyorativa. Han pasado, por decirlo así, y es la intención de que todos los poderes del Estado, todas las instituciones que abordan, y la ciudadanía también, y la familia también, la protección de los niños ni adolescentes, le tengan en cuenta con la calidad y con con la investidura que ellos representan. ¿Cómo se observa ese interés superior del niño en la práctica de la aplicación de la ley de manera cautelar, de manera tutelar, desde el punto de vista de una jueza? Asimismo, siempre que se habla del interés superior del niño, es un principio, y a veces parece una palabra muy amplia, muy vaga, pero eso se baja en terreno de cada casuística, de la vida de cada niño, niña, adolescente cuyos derechos se reclaman. O sea, es lo que precisa cuál es el interés de ese niño en esa situación específica o lo mejor que yo puedo darle a ese niño cuando tengo dos situaciones en conflicto en relación a él. Entonces opto por la mejor situación con los elementos que se tienen y analizando la condición de vida de ese niño, de esa niña y de ese adolescente, que puede diferir de otro niño en otro escenario o en otro expediente. O sea, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar con la casuística que está afrontando en ese momento? No me voy a referir a casos particulares tuyos, doctora, pero voy a hablar a nivel general. Sin embargo, a pesar de que eso es cierto, de que en lo que hace al derecho del niño es un derecho tutelar y que los derechos del niño, de la niña, prevalecen sobre otros tipos de intereses, en la práctica vemos diaria, en no pocos expedientes, penosamente, que al final de cuentas lo último que importa, doctora, es justamente el interés superior del niño, y la práctica tutelar que se debería aplicar está inexistente tanto en lo que cometen los abogados por su propio interés, en lo que dejan de hacer algunos magistrados y en lo que la ciudadanía en sí exige del sistema de justicia, que a veces es venganza utilizando al niño como un arma. Eso es también parte de un debate que debe ser abordado, doctora. Claro, por supuesto. Conforme la norma constitucional, el artículo 54, donde trae justamente ese principio ayornándose a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que trae justamente en ese cambio de paradigma, habla que los que deben proteger al niño, en primer lugar, es la familia. Cuando este sistema falla, que es donde el niño nace, entonces adquiere preponderancia su comunidad, su sociedad,
para brindarle esa protección. Y llega a fallar eso, y entonces ahí interviene el Estado como, por decirlo así, en última instancia, porque la naturaleza, el derecho natural de un niño, niña, adolescente es que sea protegido y que todos sus derechos sean garantizados dentro de su seno familiar. ¿Qué pasa cuando el Estado falla? ¿Qué pasa cuando la justicia, que se pide el auxilio de la misma, no está ahí, no está a la altura, e incluso apeligrando que Paraguay sea sancionado a nivel internacional por incumplimientos de tratados internacionales, que por ejemplo hablan de los plazos que deben aplicarse en las causas de restitución, por ejemplo, hasta incluso internacional? ¿Qué pasa con eso? Cuando uno observa, doctora, que hay una especie de dinámica que uno no entiende, pero que uno se da cuenta de que el niño, insisto en esto, es lo último que importa. Claro, obviamente que existen los mecanismos de control para las actuaciones jurisdiccionales, y ahí es donde radica justamente la capacidad y la calidad de los operadores de justicia, tanto de los jueces y juezas especializados como también de los profesionales que deben tener, conforme la propia ley exige, una especialidad para el fuero de la niñez y la adolescencia. No es para cualquiera. Uno debe tener la expertise y la preparación académica y la preparación, por decirlo así, humana, para afrontar que no es un litigio de un inmueble, es la vida de un niño. Y pero a veces se trata a ese niño justamente como un bien inmueble, como un mueble se lo trata. Entonces tiene que ser un abordaje justamente integral. Los operadores de justicia tenemos la obligación de redirigir los procesos, de cumplir los plazos procesales y sobre todo saber los casos que evidentemente necesitan una respuesta pronta y óptima. Y existe ahora un mutuo control también de la ciudadanía. No existe una arbitrariedad por arbitrariedad. Si un magistrado o magistrada en algún momento nos está expidiendo como debe de ser, en el tiempo que debe de ser, los profesionales, la ciudadanía sabe cómo hacer el reclamo correspondiente, y actualmente existe un sistema transparente que permite ver y saber quiénes son los jueces o juezas que están en algún momento no dictando conforme a los plazos que dice la ley, porque presentamos informes cuatrimestrales a la Corte Suprema de Justicia. Justamente se activó todo un mecanismo para que estamos, digamos, impetrados a cumplir esos plazos y saber también que eso también depende de todo un sistema conforme la capacidad de recursos humanos, la capacidad material también, que debe hacerse toda una reingeniería para saber qué cantidad de casos un juez o jueza de la niñez tiene la capacidad humana para poder resolver también con calidad, conforme la densidad poblacional y conforme también el sistema social que lastimosamente cada día va, digamos, haciendo que los derechos necesariamente deban ser, por decirlo así, que se deba exigir a través de la vía estatal y no de la forma natural dentro de su propio seno familiar. Pero nos percatamos en la práctica diaria, yo desde periodista y abogado y vos desde jueza, de tu cargo de jueza, doctora, que muchas veces esa lógica procesal no existe. Y es culpa, en este caso, voy a hacer, digamos, responsabilizar también a los colegas abogados. Hay colegas abogados que entran como trompos en el sistema del fuero de la niñez y la adolescencia sin que les importe un comino ese niño, esa niña a quien dicen defender en sus derechos. Hay padres de familia, madres de familia, familias ampliadas que utilizan a ese niño, a esa niña, a ese adolescente como un arma de destrucción masiva para hacer daño al otro. Y eso yo lo he visto en testimonio, he visto en expedientes, doctora. Así mismo. ¿Cómo hacer para...? Estamos ante una falta de sensibilización ante esa situación. Estamos lastimosamente, el fuero de la niñez es, por decirlo así, la caja de resonancia
ya de un sistema social que lastimosamente que tiene muchísimas aristas, y por qué no decir la salud mental también de por medio de las propias personas adultas que no dimensionan el daño que a veces es irreversible para un niño o niña adolescente dentro de un litigio. Lo que debemos apuntar inclusive desde nuestra primera formación primaria, desde las universidades, a que en este fuero no se litiga, que tenemos que poder encontrar la solución alternativa a ese conflicto, que la mejor solución para un niño es no pisar un juzgado o no pisar un tribunal, porque yo mamá, yo papá, sé cuáles son mis obligaciones conforme la patria potestad, y no soy yo o no es el papá o la mamá el primero que infringe esos derechos, no dándole la identidad que corresponde desde el día 1, no asumiendo la paternidad responsable, no entender que la asistencia alimentaria debe incluir todo lo necesario para el desarrollo normal, para una alimentación de calidad que le permita al niño no solamente alimentarse, ir a la escuela, tener una salud de calidad, y no pretender que con una suma ínfima, digamos, un niño pueda tener un grado de desarrollo saludable a su edad. O sea, es justamente, tenemos que trabajar, y tanto los operadores de justicia y también los justiciables, de aprender de que en derecho de familia, niñez y adolescencia, la resolución alternativa de conflictos a través de la mediación, de la conciliación, de entender de que un conflicto no puede durar, que nuestro hijo o hija va a ser nuestro hijo o hija toda la vida, y que no podemos estar en tribunales decidiendo a lo mejor causas hasta que lo podíamos estar dialogando. Los adultos, por decirlo así, casi hemos perdido la capacidad de dialogar y de poder tratar de entender y llegar a un punto de equilibrio, sabiendo que el choque y el litigio hacen daños irreversibles en la vida de ese niño. Y esta falta de lógica procesal en cuanto al cumplimiento de los plazos, que para nosotros es ya normal penosamente, pero en otros lados ven acá lo que pasa en Paraguay y dicen, esto no puede ser. Paraguay, ante este tipo de situaciones, ¿puede ser sancionado a nivel internacional finalmente? Y depende, las causas se estudian en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí ven, no sé si solamente las cuestiones en relación a los plazos, pero ahí, por ejemplo, y me permito hablar en forma particular de que ante el gran desafío de la cantidad de causas actuales, los operadores de justicia buscamos flexibilizar, así como decís, las normas procesales para una mayor efectividad. Por decirlo así, en una causa de asistencia alimentaria que es súper sumaria y súper especial, nosotros cuando se le notifica al demandado para que venga a hacer su descargo, a ejercer su derecho a la defensa, no podemos admitir una suspensión de la audiencia por una cuestión que no está aprobada. Entonces, si recibió la notificación, buscamos llevar adelante como sea ese acto procesal. Doctora Pili Rodríguez, realmente un placer iniciar contigo esta serie de debates que lo vamos a volver a hacer en Causa Justa este año con respecto a los derechos de la niñez. El derecho que se discute en los estrados es el derecho del niño, no el derecho de la mamá, del papá, del tío, del abuelo, ni el derecho del abogado o de la abogada que quiere cobrar. El derecho que se discute, que se debate, que se debe defender, es el derecho del niño, de la niña, del adolescente. Métanse eso en la cabeza alguna vez. A la vuelta del corte, continuamos con el tema principal hoy día, político y jurídico y de seguridad. A la vuelta del corte. Cosas que se debaten. Siempre digo, hay cosas que al aire, si llegamos a decir, se puede complicar mucho. Nos acompaña un querido amigo aquí de Causa Justa, el experto en seguridad e inteligencia, José Amarilla, para hablar un poquito de este contexto y de cómo deberíamos nosotros entenderlos.
entenderlo, lo que significa para la seguridad interna de un país el cambio de una autoridad tan importante como un ministro del Interior en el contexto que se ha dado, pero en la situación de inseguridad que se está teniendo, tanto por el crimen organizado como por el delito común. José, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas noches, Héctor, y mi saludo a la audiencia como siempre, ¿no? Contanos, por favor, ¿qué debemos los ciudadanos de a pie, los comunes, nosotros, qué debemos pensar, decir, o cómo tenemos que desenredar la madeja cuando tenemos este tipo de situaciones? Bueno, es una situación bastante complicada de lo que planteabas al principio. El cambio de un ministro del Interior representa apenas una pequeña parte de una problemática mucho más compleja, vinculada con el tema de un avance inusitado de las organizaciones del crimen transnacional organizado, ¿verdad? Del crimen organizado transnacional. Probablemente este sea el avance más importante que se haya dado en algún estado del continente americano sobre las instituciones y sobre los sistemas electivos y legales de un país. Con el desbloqueo de las listas sábanas, o de las llamadas listas sábanas, se encareció, según estimaciones nuestras, alrededor de 4 veces el costo de una campaña política. O sea, lo que tenía que haber sido una puerta abierta para que Héctor Alegre, con su prestigio, pueda presentarse a una candidatura y eventualmente tener chances de resultar electo, en realidad se convirtió por una serie de deformaciones en un mecanismo, una serie de cambios que le hicieron al diseño de la ley, en un mecanismo en el cual, si Héctor Alegre quiere presentarse, o José Amarilla quiere presentarse, necesita 4 veces más dinero que cuando dependía de la estructura de únicamente de la estructura de un partido, ¿sí? Entonces, las candidaturas electivas en las elecciones que han pasado recientemente y las que están por venir, están determinadas fundamentalmente sobre la base de la disponibilidad de recursos dinerarios, de dinero abundante y sin rendición de cuentas. Esto le abre la puerta enormemente, le abre una enorme puerta de entrada a las organizaciones criminales para incidir sobre los organismos republicanos en el Paraguay en los próximos años. Ese es el escenario en el que hoy tenemos el cambio de un ministro, un cambio absolutamente justificado, de un ministro del Interior cuyo poder ha sido raleado en los últimos 7 años debido a diseños legales que le dieron una autonomía mucho mayor a la Policía Nacional, ¿verdad? Nosotros tenemos la mentalidad de que la problemática es la Policía Nacional, cuando la policía en realidad representa un 20% de la problemática de la seguridad pública. El cambio de un ministro del Interior que tiene escasa o ninguna posibilidad de incidir sobre políticas públicas de seguridad, ya en el tercio final de un gobierno, nos va a significar una gran esperanza de cambio, en mi opinión, dentro de una problemática mucho más compleja propuesta en términos políticos, por lo que decíamos, y en términos operativos, por algo que podemos compartir incluso gráficamente sobre la base de un diseño. Tenemos el gráfico, por favor, gente si es posible, queridos compañeros. No tenemos, penosamente. Bueno, no tenemos, bueno, sí. No importa. El tema es el siguiente. La existencia de organizaciones criminales de gran poder representa e involucra a una serie de actores y de partícipes que son absolutamente necesarios para cobijar esa serie de empresas que están vinculadas con el negocio del tráfico de las drogas ilícitas. Es decir, pongamos un caso relativamente local. La producción de la marihuana paraguaya, o la marihuana paraguaya producida en San Pedro, en Amombay o en Canindeyú, necesita de acopiadores, mayoristas, depositeros, reclutadores, proveedores de semillas y otros insumos, luego de transportistas que tienen que pagar soborno a militares, policías, jueces, fiscales, etcétera,
en las zonas donde operan, llegar a la frontera, pagar a funcionarios nuevamente a fuerzas de la ley, funcionarios de aplicación de la ley y a funcionarios de pasos aduaneros, para poder participar de un corredor criminal en el cual circula todo tipo de mercancías, ¿verdad? Mercancías de valor, desde electrónicos hasta armas, pasando por todo tipo de drogas ilícitas. Esto involucra, es decir, hay una serie de actores que interactúan en una cadena que está dada por un flujo de mercancías, de dinero y de corrupción. O sea, yo te pago a vos para que vos como abogado me defiendas, o para que vos como juez me libres una orden para que la policía no me moleste. Le pago al policía para que me deje pasar la mercancía, le pago al aduanero, y en la frontera vuelvo a pagar a los funcionarios del otro lado del río, ¿verdad? Porque eso es lo que explica que marihuana producida en el Ecuamanduyú aparezca a 5.000 o 7.000 kilómetros de su lugar de producción en venta como marihuana paraguaya de alto valor en Recife, ¿verdad? En los puntos balnearios del Brasil, por ejemplo. Y del lado brasileño también esto representa la necesidad de tener protección política, protección de policías militares, protección de jueces y fiscales, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy como el procedimiento más importante que se haya hecho sobre el crimen organizado transnacional en el Paraguay, afecta fundamentalmente a dos eslabones. Uno, el eslabón de los operativos, que diseñan la forma en que esto se envía fuera de las fronteras, y otro, un eslabón donde interactúan todos, no solamente los que trafican propiamente, sino también los que comienzan el lavado. Y aquí esto abre una serie de eslabones, mi querido Héctor. Si vamos a hacer en serio las tareas, una operación de 100 millones de dólares, o una serie de operaciones cuyo valor cada vez que se concreta desde por lo menos 100 millones de dólares, no involucra a 7 personas. No. Acá, Ni a 24. Entonces, aquí tenemos que ver quiénes son los políticos que protegen a estas organizaciones, los jueces que han facilitado su libertad, dado el caso que hubiese necesitado, las autoridades militares y policiales que permiten el ingreso, el tránsito, el embarque y luego el tránsito de esas mercancías ilícitas. Lo que pasa en los puertos privados. Lo que pasa en los puertos privados. Es decir, acá tienen que entrar empresas, tienen que entrar bufetes de abogados, escribanos, despachantes, vendedores de autos, empresas de diverso tipo, inmobiliarias, bancos, bolsas de valores, casas de bolsa. O sea, todo este mecanismo que decimos gigantesco, que involucra a jueces, militares, policías, y los narcos, que también tienen sus nichos de actividad, necesariamente convergen en algún momento en los eslabones del lavado, que están dados por estos, los eslabones del lavado están dados por esta serie de empresas que estamos mencionando, ¿verdad? Y estamos viendo muchas vinculaciones políticas en este tema, en esta operativa que está continuando. Es tal vez una de las operaciones contra el crimen organizado de más extensión en los últimos tiempos en América, como dijiste. Sí. Estamos hablando de que está Europol, está la DEA, está la Federal Brasileña, está la Policía de Inteligencia Uruguaya, y está la SENA también. Lo cual me permite poner una puntualización. Esta no es una operación paraguaya como se quiere no es una operación paraguaya. No es una operación que se haya craneado en Paraguay. Acá fue cajoneado el caso de las 18 toneladas de cocaína caídas en Bélgica. No hubo acciones locales, no hubo que yo sepa. O vos sabés de algo así. Bueno, ahora, esa investigación que empezó en Europa, en Estados Unidos, que involucró a Uruguay porque fueron utilizados puertos uruguayos y demás, ese es el resultado que estamos viendo hoy. Ahora, están saliendo muchos políticos vinculados a personas que están siendo buscadas o que ya fueron detenidas. Y la pregunta ¿es la política o el político que se inserta en el narcotráfico o es el narcotráfico que permea y se mete
en la política. ¿Cómo viene la mano? Tenemos ambas cosas. En Colombia, Pablo Escobar no llegó al poder. Esa fue una lección para mucha gente. Entonces, probablemente en nuestro país es donde más desembosadamente los actores directos del narcotráfico están apostando sus fichas a ser ellos mismos los que aspiran a cargos electivos, por ejemplo. Se nota sobre todo en los gobiernos subnacionales y en alguna parte del Parlamento Nacional. ¿Sí? Esto no es novedad, o sea, esto ha sido denunciado públicamente incluso en el propio Congreso. En la medida que se encarece la posibilidad, se encarece en términos de dinero, la posibilidad de llegar a cargos electivos políticos, entonces esas organizaciones narco van a tener mucha mayor probabilidad de hacerse con esos cargos electivos también. Pero tenemos ambas cosas. Es decir, desde lo que planteaba, ¿son los políticos que se vinculan con los narcos o son los narcos que hacen política? Tenemos de ambas cosas, ¿verdad? Finalmente, sí. Porque finalmente los partidos políticos también, o los candidatos políticos profesionales, con trayectoria, con nombre, etcétera, también necesitan financiarse, como te decía, con dinero abundante y sin rendición de cuentas, cuya fuente principal hoy, o con mayores posibilidades hoy, está dada por las organizaciones criminales. Perfecto. En resumen, una última acotación. ¿Qué tenemos por delante como país ante este escenario que se nos presenta con este tipo de operativos? Bueno, también es una buena lección esto. O sea, lo que decíamos, esto no es una investigación nacional propiamente. Es una investigación, en todo caso, colaborativa. Creo que por ahí va el futuro del tema. El futuro, digo, o nos conviene, o dejamos de ser una república y nos convertimos en una republiqueta narco, ¿verdad? Paraguay solo no va a poder con estas organizaciones. Necesita abrirse a la cooperación y contar con muchos recursos humanos, materiales y tecnológicos de los países vecinos como Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, etcétera. Todos los actores estatales que tienen alguna seriedad y que puedan darnos una mano. Estados Unidos, los que tienen interés en este tema. Doctor José Amarilla, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Dale, muchísimas gracias. Estaba con nosotros José Amarilla, experto en inteligencia y seguridad, para hablar un poquito de este escenario que se presenta con esta operación internacional que tiene colaboración paraguaya en nuestro territorio. A la vuelta del corte, volvemos con un llamado, el reclamo, la exigencia, el pedido de justicia por parte de una madre de familia. A la vuelta del corte. Una pareja llega a una instancia de rompimiento. Ella, con justas razones, presenta una demanda contra quien era su pareja y padre de sus hijos, una niña y un niño. Sin embargo, a quien la justicia en el este del país saca de la casa no es al hombre, sino a la madre y a los dos niños pequeñitos. Tiempo después, el hombre rapta al niño al salir de la escuela. El hombre fallece hace poco tiempo atrás. Y hasta ahora esta madre de familia viene exigiendo y exigiendo poder ver a su hijo, lo que es impedido por la familia de su expareja, padre de estos dos hijos. Creo que, señora Jenny Giacomi, este es un resumen muy acotado de toda la tragedia que te está tocando vivir. Sí, Héctor, buenas noches y mis respetos a tu audiencia. Lastimosamente, a mí me ha tocado vivir en carne propia la injusticia de mi país. Hace 1 año, 7 meses exactamente, yo no tengo contacto con mi hijo. Mi caso es conocido
yo fui víctima, o sea, yo creo que uno nunca deja de ser víctima de violencia, ¿verdad? Porque los daños psicológicos se quedan de parte de quien fue mi esposo por 13 años. Acudí a la justicia. En el este del país. En Esto el ocurre este, en el este del en país. Hernandarias, Sí. precisamente. Sí. Voy a hacer mi denuncia y me desayuno con que yo soy excluida de mi casa con mis hijos. A pesar de que era tu casa. A pesar de que era mi casa, de mi propiedad, porque soy separada de bienes. Bueno, pero ahí solamente empezaba mi calvario, ¿verdad? A poco tiempo me hace una demanda de restitución, de convivencia. El juez Nelson Ojeda le otorga convivencia provisoria de mi hijo solamente, no de la niña. Ujú. Porque alegando una serie de cosas que no Que no viene al caso ahora. tenía nada que ver, Ujú. pero bueno. Obviamente apelé esa resolución. La Cámara obviamente revocó la resolución, pero mientras eso, obviamente él se fue y lo rapta a mi hijo. Lo rapta a tu hijo. Sí. Y desde entonces, el 18 de julio de 2020, yo no tengo contacto con mi hijo. Desde el 18 de julio. Del 2020, del hace un 2020. año, 7 meses. Un Y año, 7 meses que vos no sabes. yo no sé, bueno, la verdad que sí sabía que estaba con el padre, a veces me permitía hablar con él por teléfono, pero a veces se enojaba, entonces me bloqueaba y no me permitía hablar con él. O sea, la violencia intrafamiliar continuaba agravada con el hecho de que no se te permitía a vos estar en contacto con tu hijo mayor. Así mismo. Ahora, tu hijo mayor tiene 13 añitos. Tiene 12, 12 10 añitos. años tenía entonces. 10 años, o sea, ya pasó 2 cumpleaños de que no lo podés Que no, ver. no comparto con mi hijo así mismo. Y ahora no. sucede que a final del año pasado... Bueno, en el 10 de enero Sí. fallece y bueno, ¿Quién fallece, perdón? Para aclarar. mi ex marido. Tu ex marido fallece. Sí, falleció. Entonces, obviamente, al día siguiente, o sea, al día del sepelio, me presento a mi casa con intenciones de entrar a mi hogar, porque ahí se encontraba mi hijo, obviamente, Ujú. de recuperarlo y de recuperar mi casa. Y fui impedida por la hija de él y por otras personas que estaban con ella ahora. Ujú. La hija, obviamente, de otra parte, De una anterior de su, pareja. de su De matrimonio su anterior. matrimonio anterior. Así mismo. Entonces, bueno, esperé el tiempo que me pidieron, el tiempo de duelo, era 9 días, con la esperanza de que, bueno, entonces después los 9 días me entreguen a la criatura y mi casa. Obviamente, me importa mi hijo en este momento. No sucedió ninguna de las dos cosas. Ni mi casa, mucho menos mi hijo. Desde ese día, si supiera por lo menos dónde él se encuentra en este momento, te digo, no sé, Desde el 10 de enero vos no sabés dónde está tu hijo. no sé, Tu hijo de 12 años. no sé dónde vive, no sé que está a cargo la hermana, pero no tengo razón de él. Pero no tendría que estar con la hermana, tendría que estar con la madre. Obviamente es su derecho. Él necesita de su mamá. Te digo, ni siquiera está acudiendo al colegio. Hace 15 días empezaron las clases. Él no fue. Le todavía. están privando a mi hijo del derecho de ir a su colegio. Tengo entendido que eso es un derecho así primordial. Y ahora ni siquiera están en Andarias. Mira, yo no te puedo decir dónde está porque la verdad que no sé. Ujú. Hago una denuncia ante el Ministerio Público por violación del deber de la patria potestad. El 26 de enero, ya va a ser un mes, pregúntame, ayer recién, después de insistir muchísimo, el fiscal que está llevando mi causa
el doctor Fernando Galeano me recibió Ujú. y me dijo, no sé cuáles serán sus criterios, ¿verdad? Pero me dijo que mi denuncia no correspondía, porque ellos no me arrebataron a mi hijo. Ahora te pregunto yo, Héctor, no sé, de repente alguien me puede dar alguna razón o explicarme realmente qué es lo que está sucediendo, pero si eso no es un arrebato o si no es violación del deber de la patria potestad, ¿cuál es el criterio que utilizan los fiscales si yo estoy acudiendo más una vez a la justicia de mi país, que ya todos mis derechos me han violado? El de mujer, ahora el de mamá. Otra vez me están violando mi derecho y el derecho de mi hijo de que esté en su seno familiar al lado de su madre Al lado y de su hermana de su hermanita. ante la pérdida de su papá. De verdad, necesito que el órgano encargado de que se cumpla la ley de este país de una vez por todas pueda resolver mi caso. ¿No recurriste a la Defensoría de la Niñez? Mira, me dijo el fiscal que iba a pedir intervención de la Defensoría Pública, obviamente, ¿verdad? Lo que de niñez, la Defensoría de la Niñez. Defensoría de la Niñez. Y supongo que es... Sí, son distintos. Ah, ok. Además de la... Por acá el derecho del niño tiene que entrar la Defensoría de la Niñez, porque el niño que está siendo violentado en sus derechos de estar con su mamá, que no tiene ningún tipo de interdicción. Totalmente. Vos no tenés ninguna orden de restricción. Ninguna enfermedad mental. Totalmente. Estoy capacitada de ejercer la patria potestad de mi vos no hijo, que tenés solamente en este momento la tengo Señora, yo. Vos no fuiste denunciada por abandono, por violencia Nunca, contra tus hijos. jamás, Nada. jamás. Todo lo contrario. Tengo conmigo, antes, cuando él me demandó me hizo la demanda de convivencia, mis hijos fueron oídos por la psicóloga, ¿verdad?, del Poder Judicial, y en el informe consta que mis hijos estaban perfectamente bien, sanos, mentalmente te voy a decir, porque hoy mi hijo, el daño psicológico que le han hecho es irreparable. Me va a costar algún psicólogo llevarlo para que pueda sanarse. Pero, ¿cuál es la explicación que te da, o sea, la explicación que te da la familia, los hijos de tu fallecido esposo, para impedir que tu hijo esté contigo? Económico. Acá el problema es económico. ¿Por qué económico? Y porque me están chantajeando o extorsionando o como, no sé cómo quieras llamarlo, por la sucesión de los bienes que quedaron. Ujú. Y es tu hijo a cambio de eso. Y tu otra hija está contigo. Sí, mi hija, la menor está de 6 contigo. años De está 6 años conmigo. está contigo. Ella se está yendo al colegio, está haciendo, o sea, como Vida siempre, normal. su vida Pero normal. tu hijo mayor no está haciendo ninguna No, vida no normal. está haciendo su vida normal. Lastimosamente, ellos le están impidiendo. Quiero porque este programa, yo creo yo creo que hay una figura a la cual tenés que recurrir, cuál es la de secuestro, rapto. Yo creo que es violación de la patria potestad, es una figura mínima ante la figura del rapto. Yo no sé cómo el fiscal del caso. Mira, Héctor, ojalá, no sé, alguien tome intervención en esto y realmente hagan lo que tengan que hacer. La figura que le quieran poner, rapto, secuestro, extorsión ya a un nivel, no sé, descarado, yo no tendría coraje de hacerle eso a una madre. Y esta chica no es mamá. ¿Cómo se llama esta chica? María Mercedes de Sousa María Mercedes de y su Sousa. esposo Raúl Molinas Vega. Raúl Ambos Molina Vega. están denunciados ante el Ministerio Público y yo le intimo al Ministerio Público en este momento ya que haga justicia. Por favor,
que se aplique la ley. Acá Basta de injusticia. en esta cámara, por favor. Basta de injusticia. Les pido por el amor de Dios, necesito tener razón de mi hijo, dónde está, cómo se encuentra, él merece, tiene el derecho de estar con su mamá y con su hermanita, que está sufriendo igual que yo todo este tiempo. Le pido por favor al Ministerio Público de una vez por todas que escuche mi reclamo de mis derechos y el de mis hijos. Bueno, y yo hago el llamado a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que debería intervenir de oficio en este caso. La producción de Causa Justa se va a comunicar con la Defensora de la Niñez y la Adolescencia de turno y va a comunicar formalmente este caso, o hasta incluso vamos a presentar este caso ante la propia señora Defensora General, la doctora Lorena Segovia, para que sea la defensa pública la que impulse esta causa, atendiendo que para el fiscal del caso, Nelson, ¿cuánto? No, el fiscal es Fernando Galeano. Para Fernando Galeano, el niño no está raptado, sin embargo, la madre no lo puede ver hace 1 año, 7 meses. Fernando, querido fiscal, creo que vos también deberías poner tus barbas en remojo. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.